Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negro. Acabamos de escuchar un fragmento de Platero y nosotros, interpretado por el actor Benjamín Cortés, quien es Juan Ramón en esta obra, que es una adaptación libre de Platero y yo. Los protagonistas de este episodio del Telón, el video podcast del Teatro Sánchez Aguilar, son Carlos Icaza y Lucho Macay, encargados de la producción, dramaturgia, dirección de la idea original de Carlos, Ramón Barranco, director artístico del teatro, y Andrea Ocaña, nuestra primera espectadora en pasar a representarles a ustedes. Yo soy Adelaida Jaramillo y estaré encargada de motivarlos a volver a la escuela una y otra vez, para que juntos aprendamos sobre los entresijos de este maravilloso arte. Hoy al aire libre y con ustedes, público en vivo, vamos a hablar sobre las adaptaciones teatrales a partir de textos literarios. Comencemos hablando de cómo una anécdota se transforma en un guión. Para eso voy a citar la primera línea de Juan Ramón en el guión de Platero y nosotros. Lo recuerdo tan bien. ¿Podrían ustedes, Carlos y Lucho, compartir con nosotros cómo empezó la conversación sobre la obra y cómo evolucionó hasta llegar a lo que veremos en el escenario? Adelaida, primero, Ramón, también agradecerles. Me parece que esta es una iniciativa única y muy, muy importante en el ambiente teatral escénico de nuestra ciudad, de nuestro país. Hace mucha falta esto, hablar de teatro. Y yo creo que en el caso de Platero y nosotros, es una obra que para una persona que siempre tuvo pasiones literarias, primero, y después cinematográficas, y después teatrales, y después... Lo que me pasó con Platero, descubierto como un librito infantil cuando estaba en primaria, en segundo grado, en tercer grado, y redescubierto después, cuando yo tenía ya 15 o 16 años y tenía amigos que gustaban de la literatura y me prestaban libros, y tenía este amigo, que a ustedes lo deben de recordar, que era Juan Castro, un hombre del ambiente cultural de Guayaquil que hizo mucho. Y él me regaló para un cumpleaños una edición Aguilar del Platero y yo, que era la plena, es decir, era el verdadero texto de Juan Ramón Jiménez y no este librito de cuentos que era muy divertido para los niños, está muy bien. No quiero desmerecer en ningún momento la escritura familiar para niños, pero lo que yo sentí en mi edad de, yo no sé si era 15 o 16 años, pero creo que estaba en quinto o sexto año, del Colegio Cristóbal Colón, donde la enseñanza literaria no era pues lo más fuerte en términos de lo que uno estaba aprendiendo, pero yo ya tenía esa pasión literaria y leí no una, sino varias veces y el libro se quedó en mi velador. Tanto que después apareció una versión que la tengo a veces en la secreta de mi carro y que nos acompañó a este señor y a mí cuando estábamos haciendo el desarrollo de la escritura, no de la escritura, sino de la selección de lo que queríamos hacer para la adaptación teatral. Entonces, Platero, para mí, tenía que ver con una cuestión personal que yo en ese momento quizás no lo advertía, pero Adelaida, quiero leer solamente estas palabras de Juan Ramón Jiménez, que no son de Platero y yo, pero que para mí son la clave de lo que es el libro, de lo que el libro inspira.
y que tiene que acompañar al ser humano el momento en que uno vive la vida en todas sus etapas, buenas y malas, trágicas, felices, todas. Juan Ramón Jiménez escribió un pequeño texto que se llamaba El trabajo gustoso, el 1936, y él dice: así mis ilusiones de niño fueron el preludio inconsciente, como en la poesía, de mis ideas de hombre mayor, el ansia de mi niñez, secreto y semilla de la voluntad de mi madurez. La primavera le brotó la razón al seguro otoño. El niño tenía fresca razón. Es decir, como ser humano uno tiene que vivir con ese sentimiento, con esa actitud que Juan Ramón imprime a su libro. Y eso es lo que yo creo que muchos años después lo pude agarrar de una manera mucho más clara con estas palabras de Juan Ramón Jiménez, porque a mis 76 años, y no puedo decir la edad de Lucho, me ha prohibido la edad de decir la edad de él, tenemos a ese niño. Y por eso pudimos hacer juntos esta obra que Ramón Barranco se acercó el día que la vio y hubo abrazos. No hubo lágrimas, porque él y Lucho y yo sí había lágrimas, pero Ramón estaba muy emocionado. Y yo sé cuando Ramón estaba incrédulo. Cuando Ramón se emociona y cuando se pone bravo, yo lo sé. Lucho, ¿cómo tú aterrizas a esta persona tan apasionada con este texto? Por coincidencia, ¿Aló? ¿Hola? Por coincidencia, pues nos dimos cuenta que sí, habíamos recibido por primera vez un libro que no le correspondía a niños. Lo que pasa es que se hicieron de todos los 638 capítulos de Platero y yo, una vez una editorial escogió los 63 capítulos más breves, que lo podían leer los niños. Y así fue como anecdóticamente pasó a ser un libro de niños, cuando obviamente trae atrás más capítulos. Y fue por coincidencia también, porque la primera vez que yo lo leí fue en la escuela y me cayó de piedras porque no entendía. Eran una serie de adjetivos que ni los manejábamos acá en Guayaquil, ni a esa edad yo tampoco las podía manejar. Pero luego lo volví a leer en la etapa del colegio y entonces ya tenía obviamente una experiencia de vida que me con la cual podía asumir el texto de diferente manera. Además yo ya venía enamorado de muchas mascotas desde la niñez hasta y finalmente la obra es la relación de amor entre un ser humano y un animal que trasciende obviamente la muerte. Y esta vez, cuando la volvimos a leer ya conjuntamente con... 6 meses. 6 meses duró el proceso, obviamente, de lecturas, y lo voy a explicar luego, tal vez si es que me lo permiten. Ya fue con la mirada del hombre mayor, del hombre adulto, ¿ya? O sea, que tiene otras perspectivas de la vida y también tenía otras perspectivas con respecto al desarrollo del teatro. Y entonces cuando me viene y me dice, hagamos Platero y yo, nos duró varios años la decisión, pero 6 años nos tomó ser, bueno, lo que Raúl Vallejo me dijo alguna vez: tú, Lucho Muecay, eres un profanador de textos. Espérate. Y además no solamente profanador, sino que el señor Barranco me había dicho, mira, cuando yo le dije que quería esto hace muchos años, cuando yo había hecho mi primera obra como director, le dije que a mí me interesaba mucho hacer una adaptación de Platero y yo. Me dijo, olvídate, lidiar con los herederos es terrible, eso olvida. Pero lo fue. Lidiar no con los herederos, pero fue con un representante, pero eso es un poco sórdido y no quiero hablar todavía. Voy a retomar justamente esto que están diciendo, porque aquí hay alguien que creyó en la obra y hay alguien que no creyó que se podía ejecutar. Platero
y Yo fue escrita hace más de 100 años por un premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, y esto plantea consideraciones al momento de realizar una adaptación. Entonces, ahí está, para Lucho y para Ramón, y mete ahí cuchara también tú, Carlos, cuáles son los desafíos y las decisiones claves que se tomaron para adaptar este texto tan emblemático al teatro. Bueno, yo por alusiones, si me permitís, diré que cuando Carlos me habló de esto, un texto poético, y Platero, aunque es prosa poética, es muy difícil llevar al teatro. Tiene un riesgo muy grande de caer en un ritmo poético que es lo más antidramatúrgico o antidramático que se puede ver sobre un escenario. Una cosa es asistir a una exposición de poesías, a que te van a contar poesías, a una lectura de poemas, y otra cosa muy distinta es intentar hacer con un texto poético un buen trabajo. Y el riesgo era tan alto que era lo que yo le comentaba a Carlos. Además de que efectivamente lidiar con los derechos es muy fuerte, porque les voy a contar algo que ellos dos lógicamente saben. No es el primer texto dramático que se escribe sobre Platero y yo. Ya hay un texto dramático que fue además un encargo de una editorial, quien tenía los derechos, pero nunca se llevó a escena. Nunca se ha llevado a escena. Esta es la primera vez que, además, la segunda que ellos dan los derechos para hacer una adaptación dramática, y curiosamente sin haber revisado el texto que hicisteis finalmente, ¿no? No pidieron revisarlo. Nunca me hicieron un comentario. Que es muy extraña en el mundo del teatro. Y además es la primera vez, esto se lo puedo asegurar mundialmente, que el texto, una versión de Platero y yo, se pone encima de un escenario, y estos dos señores lo hicieron en el Estudio Poulsen, en esta ciudad de Guayaquil, y ahora lo vamos a tener la oportunidad de ver aquí en el Teatro Sánchez Y los Aguilar. 4 señores y señoritas, señoras que están allá, falta todavía... Luego hablarán de ellos. Lucho, Los te chiquillos. ponemos las diapositivas. Bueno, yo hice el deber Lucho porque me vino a dijeron darnos clase de verdad a la escuela. me dijeron escuela de espectadores, entonces yo dije, tengo que hacer un deber. Así es que me tomé el atrevimiento de hacer algunos detalles de cómo uno llega, obviamente, de un texto literario a un texto dramatúrgico, ¿no? Es decir, qué perspectivas hay, las voy a tratar de leer rápidamente, porque de una u otra manera sintetizan lo que hicimos en un primer momento, Carlos y yo. ¿Sí? Fue muy importante esto porque yo estuve en una etapa, la idea original y transmitida y que siempre fue danza-teatro. Lo que Ramón dice, un texto poético, lírico, de ese nivel, llevado al escenario, si no es trasplantado como danza-teatro, es casi, yo diría, imposible de hacerlo como texto hablado totalmente, ¿no? Imposible. Entonces, para eso estaba el señor Muecay. Bien, diapositiva 2, por favor. Uno cuando adapta se hace muchas preguntas. La primera es, ¿para qué se adapta? ¿Para qué se adapta? ¿Por qué queremos hacer un texto original otra cosa? ¿Por qué una novela te tiene que convertir en un texto dramatúrgico? ¿Sí? ¿Por qué traducir a dramático lo que ha sido escrito en otro género? Ahí hay una lista más o menos, no son las únicas, pero además de las grandes y pequeñas motivaciones, las visibles y las visibles, ya que ha mencionado Carlos, una de las razones más poderosas para adaptar es la convicción de seguir preservando y difundiendo un texto original considerado todo un clásico. Y Platero no es la única obra. Hay muchas obras en el planeta que han servido para una obra. Diario de un loco, adaptarse un cuento de Gogol. Por ejemplo, el Diario de un loco, el Nikolai Gogol. Otra razón es la necesidad de dar a conocer textos de otro lugar, de otras épocas, de otros contextos y que enriquezcan el acervo de nuestros espectadores locales. Una tercera es
La adaptación de los grandes textos narrativos al teatro, en este caso, como dijo bien Ramón, uno que proviene de la poesía narrada, nos permite conseguir acercar a las salas de teatro a personas aficionadas a la literatura y a las que no. Y en cuarto lugar, en definitiva, la adaptación busca acercar, en este caso la novela, al espectador de hoy. ¿Sí? Es la intención de crear un producto entendible para que el mayor número de espectadores posibles conozca y entienda la obra. Y aquí voy a decir una mala palabra, aligerándola. ¿Sí? Aligerándola. Es decir, haciendo su lenguaje más comprensible y con la ayuda de una serie de herramientas de técnicas y de otras disciplinas que puedan llevarnos a ese texto literario a un espectáculo teatral. Para eso, obviamente, nos pusimos a decir, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias? Algunas las conocía yo, algunas las fuimos descubriendo, algunas fueron obviamente surgidas de mis maestros también de dramaturgia de las universidades, ¿ya? Así fue como un repaso nuevamente a hacer la operación a corazón abierto y le dije, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? 138 capítulos, ¿ya? Y teníamos que decir, máximo 1 hora y media, máximo 1 hora y media, me decía el productor. 138 capítulos, es decir, toda una vida de Juan Ramón Jiménez al lado de su burrito en 1 hora y media. Bueno, los pasos estratégicos fueron, releímos la obra, ya no solamente las lecturas que habíamos tenido en nuestras infancias, en la adolescencia, sino leímos la obra, diapositiva 3, perfecto, sí, con la ilusión de los enamorados y lloramos, en verdad lloramos. Hay cuadros que nos hacían llorar porque por la misma literatura, por lo que narraban o porque había muchas coincidencias con nuestras vidas. Y cuando hay esa convergencia uno termina llorando. Otras nos aburrían tremendamente y otras nos hacían reír. Es decir, hubo un cúmulo de sensaciones en ese proceso, ¿ya? Pero además de ese enamoramiento cercano, tuvimos que aplicar las manos de un verdugo, ya guillotina con algunos cuadros. Y ahí fue muy cruel el asunto. Por varios meses, creo que fueron 6, ¿no? Sí. Nos dimos a la tarea de seleccionar lo que en adaptación se llaman los imprescindibles. O sea, elementos que sin duda alguna nos comunican directamente, puntualmente a la obra. En este primer momento se seleccionaron los 2 personajes imprescindibles. Juan Ramón Jiménez, que iba a ser nuestro narrador, y Platero. Los 2 tienen que aparecer en la escena, y aparecen. Lo que pasa es que fue idea de Lucho, ¿ah? Aquí tengo que reconocerlo. Al principio yo no lo tenía muy claro, el burrito con actores danzantes. Siempre pensaba en un momento dado que Platero podía haber sido un ballet. Y hubo hasta un momento en que yo, que soy fanático del ballet, en mi época cuando vivía en Nueva York, vi mucho del New York City Ballet y le mandé una carta a Jerome Robbins del New York City Ballet con el libro en inglés. Y la secretaria me contestó muy puntualmente que ya el señor Robbins, como ustedes saben, hizo Amor sin barreras, hizo clásicos del ballet. Lo veía como un ballet primero. Cuando estuve ya en el estudio Poulsen, estaba este señor cerca y él hizo Crónicas del luto cerrado, que también era algo que yo había visto antes, como danza teatro. Y yo dije, esto tiene que hacerse con Lucho como danza teatro. Es la única manera de lograr el milagro de adaptar este libro. Bien, después no podemos decir cómo aparece Juan Ramón y cómo aparece Platero porque estaríamos creando spoilers, ¿no? Sí, Yo sí creo que a los espectadores hay que decirle. Okay. Si insisten y vienen, lo van a descubrir. Pero Platero existe y aparece en la obra. Bueno, esos eran los dos imprescindibles, los 2 personajes principales. Luego, otros imprescindibles, ¿ya?
O sea, seleccionamos aquellos elementos simbólicos que giran alrededor de estos dos personajes, que los afectan, que los sostienen, y aquello que es más relevante y que se repetía en la novela, y surgió una lista grande. Personajes principales se repetían hombres, mujeres, niños, gitanos, vagabundos, viejos, músicos. Lugares, calles, cerros, terrazas, caminos, ahí me falta una C, iglesia, árboles, flores, mercado, cementerio, riachuelo, plaza de toros, prado, mar. Factores de la naturaleza, lluvia, noche, luna, sol, calor, tempestad, etc. Reuniones sociales, fiestas, procesiones religiosas, desfiles, corridas, entierros, bodas, bautizos. Hicimos toda una selección y luego otra guillotina más, ¿sí? A decir qué es aquello que se vuelve mucho más simbólico y que se puede hacer en lenguajes que se acercan a la poesía. Y para mí, obviamente, lo que más se acerca a la poesía es la danza, por la capacidad de síntesis, la capacidad simbólica que tienen. Y luego ya con todos esos elementos dijimos estos, y con esa preselección de capítulos, ¿ya? De 138, creo que... ¿Cuántos y de canciones. Y de canciones, ¿ya? Y de una serie de visualizaciones previas, ahí sí el Señor me dijo, bueno, te toca. Entonces me otorgó toda su confianza y ya en la soledad de mi cuarto, con la compañía de mis 2 gatos, ¿sí? Inicié ese proceso de escritura de la dramaturgia, además recordando siempre que era un encargo y que esto era un reto, realmente un reto. Era un reto cómo poner aquello, toda esa significación de Platero, cómo hablar sobre esa relación entre un ser humano y un animal, ¿ya? Bueno, y entonces combiné los textos geniales de Juan Ramón Jiménez, colocándolos en un lugar específico, que era Moguer. Teníamos que recuperar Moguer, ¿sí? Moguer, la siguiente, ¿sí? Entonces el lugar era Moguer, y Moguer era escuela, callejas, ríos, plazas de toros, taberna, parques, prados verdes, mar, puertas de casas, pastizal, árbol donde fue sepultado Platero. Es decir, juntar, disminuir más o menos esa pequeña lista para decir, este es el lugar que no es un Moguer completo, es Andalucía, Moguer. Es Andalucía, Camino a Huelva. Es de la provincia de Huelva, sí. Justo en el sur, en el Atlántico, allá está. Entonces Moguer. Yo no necesitaba que la gente reconozca el lugar porque a lo mejor no lo conocía, porque yo también estaba consciente de que muchas personas, tal vez el mayor tanto por ciento, eran personas que no habían leído nunca Platero. Y dijimos, bueno, este espacio. Pero para eso la otra estrategia fue conseguir el tiempo. La siguiente, ¿ya? Y yo dije, ¿el tiempo cuál es? El tiempo para en el teatro. Siguiente, por favor. El tiempo es también otro espacio, es otro lugar también. Es un tiempo, una unidad, ¿no? De tiempo-espacio. Y dijimos, vamos a adaptar la sala del estudio Paulsen, ¿ya? Sin identificaciones. Es Moguer, pero es el plano simbólico de los recuerdos, la imaginación y de la proyección al futuro. Y así fue como surgió esta tarea que Aristóteles define como el procedimiento semiótico de la anagnórisis, es decir, que el hecho teatral funcione a través de 2 corrientes o 2 vértices muy puntuales, el argumental, el estructural y el escénico, lo que va a ver el público, ¿no? Combinados luego con ideas de música, tocadas en vivo, por un guitarrista y un percusionista que finalmente no pudo estar, solamente el guitarrista, que es Nerio David, el que nos acompaña en escena, ¿sí? Con una música grabada también de stock, selección de los espacios escenográficos con su debida iluminación y el gran apoyo de proyecciones videográficas con mapping, que ustedes las van a poder ver, que logren también tener la misma calidad simbólica de la poesía, el mapping, ¿sí? Luego vestuarios y todo lo demás, y luego obviamente una búsqueda en los actores de esta poesía, transmitiéndole obviamente lo que estábamos logrando. Y se logró, y lo logramos con Benjamín Cortés, que hace de Juan Ramón Jiménez, y de estos actores bailarines que, bueno, los menciono, Steph Alarcón, que está aquí y nos levanta la mano, Hanoi Muay Thai,
Daniel Ernesto Ortega y Adrián de la Cruz. Y luego dijimos, bueno, ¿y cuál va a ser la trama? ¿Sí? Y para finalizar, leamos un poco la trama, porque es lo que ustedes van a ver. Regresa a su lugar Juan Ramón Jiménez cuando ya es un adulto mayor. Su pueblo, donde tuvo una relación especial con su burrito, Platero. Y de principio a fin de la obra, hace una remembranza de su niñez, juventud. Junto a Platero trae escenas los mejores y más importantes momentos cuando vivía en soledad y junto a Platero. Tiene como interlocutor, en primer lugar, al público, rompe la cuarta pared. En segundo lugar, a Platero, que es imaginario, ya hice spoiler, y que aparece en diferentes puntos del escenario dependiendo de la escena. Y en tercer lugar, a otros personajes, hombres y mujeres, que aparecen de acuerdo a la fábula. El narrador habla desde el presente, desde la memoria actual, como el niño y joven que fue, de lo que Platero aprendió de él y él de Platero, tratando de comprender la médula de la vida y de la dignidad humana, que es el camino a la perfección, porque ese es el planteamiento de Platero, a pesar de los errores y limitaciones. El tiempo de la escena transita desde la primavera hasta el invierno como una metáfora de la juventud y la vejez, y se utilizan 13 cuadros como escenas donde el tratamiento de las personas, los lugares, las cosas y los animales son tratados en la dualidad conformada por el realismo y lo simbólico. Les puede sonar raro, pero cuando ustedes se enfrenten a la obra, cuando ya vengan a ver el espectáculo, se van a poder cuenta de qué estamos hablando. Creo que es lo que tengo que decir en cuanto a lo técnico. Me voy a salir un ratito del protocolo para pedir un aplauso al maestro, por favor. Y estamos, ya que estamos hablando de la adaptación, del texto adaptado, Andrea está aquí porque pusimos una publicación en la página del teatro preguntando quiénes eran los lectores de Platero y yo, y ella levantó la mano y yo le dije 20. Andrea, hablemos entonces desde tu perspectiva del espectador, que no sabes nada de ese libreto. Acabas de escuchar algo, pero no lo has leído el texto original. Si alguien no ha leído Platero y yo, ¿tú crees que podría disfrutar de la obra Platero y nosotros? ¿Y cuál ha sido tu experiencia un poco con obras que están inspiradas en clásicos literarios? Gracias, sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, me parece muy interesante que los y las espectadoras podamos estar aquí sentadas en la misma banca que las personas que luego vamos a venir a apreciar sus obras. A mí me parece sin duda que es totalmente posible apreciar una obra de teatro sin haber leído antes el libro, ¿no? Porque tiene su propio lenguaje, esta es una adaptación, lo que contaba Lucho ahora. Me lo imagino y no era como yo me imaginaba el libro que ya había leído, además que lo leí hace algún tiempo, ¿no? Entonces capaz, además si lo vuelvo a leer, ahora como adulta tengo otra perspectiva de ese libro que como acá estos dos personajes agarré cuando era bastante más pequeña. Entonces me parece que es totalmente posible disfrutar la obra, pero habiendo leído antes Platero y yo, y además ahora tengo pues la responsabilidad casi de volverla a leer antes de venir a ver la obra, a mí me parece que cuando hay esa posibilidad, el espectador está como en más capacidad de leer esos guiños que en la adaptación se han hecho justamente para lograr ese diálogo con la obra original. Yo recuerdo, y lo cuento muy rápidamente, la película del perfume de Patrick Süskind, por ejemplo, sí. La escena final. Yo me vi la película con mucha ansiedad porque necesitaba llegar a la escena final porque quería saber cómo había logrado representar. Como otra persona lo había leído, claro. Ajá, no voy a hacer yo ningún spoiler. Eso sí, recomiendo el libro muchísimo, es tremendo libro. Y la representación que hace la película de esa orgía final es majestuosa. No me la imaginaba de esa forma, entonces, pero habiendo leído el libro, tenía como un diálogo posible con esa película. Entonces, si bien es cierto, no es imprescindible haber leído antes, me parece que leyéndola antes hay otras posibilidades. Es más, por eso me voy con la tarea de volver a leer Platero y yo antes de venir a ver la obra. Yo trataba a Platero cual si fuera un niño. Si el camino se tornaba fragoso y le pesaba un poco, me bajaba para aliviarlo.
lo besaba, lo engañaba, lo hacía rabiar. Él comprendía bien que lo quería y no me guarda rencor. Era tan igual a mí, tan diferente a los demás, que llegué a creer que soñaba mis propios sueños. Se me rendía como una adolescente apasionada, de nada protestaba. Yo era su felicidad y él la mía. En este fragmento y en muchos otros, Juan Ramón nos conmueve con la amistad entre el hombre y el animal. Esto me lleva a pensar que, al igual que con el cine, una adaptación que nos toca el corazón puede motivarnos a buscar el texto original y leerlo. Gracias a Carlos Icaza, Lucho Moecay, Ramón Barranco y Andrea Ocaña por mostrarnos lo que puede lograr un libro en manos de sus lectores. Agradecemos a los miembros de la Escuela del Espectador que nos acompañan desde la plazoleta del teatro y a los que nos ven o escuchan desde sus casas. Si vienen a ver Platero y nosotros, que se presentará en la tercera sala del 13 al 15 de junio, podrán profundizar en su experiencia con la ayuda de un cuestionario que Ramón y yo hemos preparado y que abarca desde los temas y el lenguaje de la obra hasta los elementos visuales y auditivos. Con esto les he adelantado un par de elementos para que puedan apreciar mejor la obra. El teatro es un universo vasto y diverso. Arriesguémonos a explorar diferentes estilos y géneros para enriquecer nuestra experiencia y comprensión del arte. Por ahora, se baja la primera parte del telón.